Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto protocolario de la toma de posesión de los nuevos académicos correspondientes en el día de hoy. Efectivo, señor secretario, le ruego tome nota y lea el acta del pleno ordinario en el que fueron elegidos académicos correspondientes. Por la venia, señor presidente, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, reunida en pleno ordinario celebrado el 1 de diciembre de 2022, estudiando las propuestas recibidas y tras las oportunas votaciones, acordó nombrar académicos correspondientes electos a los doctores don Bernabé Galán Sánchez y don Francisco López Muñoz, los cuales tomarán posesión de esta distinción en el día de hoy, de lo cual como secretario general doy fe. Firmado Federico López. Muchas gracias. Ruego al doctor don Manuel Ortega Calvo, el firmante de la propuesta del nuevo académico correspondiente, doctor don Bernabé Galán Sánchez, para que realice la presentación del mismo. Adelante, Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, distinguidos asistentes, estimado doctor Galán y familia. Es para mí un profundo placer presentar esta noche al doctor Bernabé Galán como académico correspondiente de esta noble institución. El doctor Galán nació el 4 de julio de 1952 en Adamuz, Córdoba. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba, con una tesis dirigida por don Antonio Medina León y leída en el año 1995 ante un tribunal presidido por el ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Vigo. Su trabajo versó sobre muerte y valores de existencia en dos comunidades distintas de la provincia de Córdoba, estudiando los constructos cualitativos observados. Es especialista en medicina de familia y comunitaria por la Facultad de Medicina de Córdoba y funcionario del Estado al servicio de la sanidad local desde el año 1975. Bernabé fue alcalde de forma altruista en uno de los pueblos donde trabajó. En este momento quisiera recordar también a otros médicos rurales que han sido alcaldes en sus respectivos pueblos, como por ejemplo el doctor don Agustín Jiménez Vallejo en Mairena del Alcor y el doctor don Pablo Brasero Monge en la Puebla de Cazalla, ambos en Sevilla. Y es que, señores, nosotros entendemos desde un punto de vista antropológico que el médico rural es un poder fáctico en su comunidad. Otra potestad que puede ejercer el médico rural moderno es la de influencer en redes sociales. Claro ejemplo de ello es el doctor Ángel Pérez Hernán, médico de Cañada Rosal, en la provincia de Sevilla, que nos honra esta noche también con su presencia. Bernabé Galán, a quien tenemos la honra de recibir esta noche en esta casa, ha sido también presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba. Asimismo, fue el primer director del Distrito de Atención Primaria del Alto Guadalquivir en los comienzos de la reforma sanitaria en la que participó activamente. Ha ocupado cargos directivos en varias sociedades científicas y en asociaciones de carácter social como Cruz Roja Española y la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Ha sido profesor colaborador honorario en la Facultad de Medicina de Córdoba y codirector de 2 tesis doctorales. Es autor y coautor de diversos artículos en revistas de atención primaria. En su carrera investigadora destaca que ha sido coautor y codirector de un proyecto de investigación para la erradicación del sarampión, de la rubiola y de la parotiditis en la provincia de Córdoba, en la que se vacunaron más de 2.600 niños 2 años antes
de incluir en el calendario vacunal estatal la vacuna triple virina. Bernabé ha recibido numerosos premios de entidades públicas y privadas, incluyendo la medalla de oro brillante de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista y la medalla de plata y título de colegiado de honor nacional de la Organización Médica Colegial de España. Ha recibido placas de honor y de reconocimiento de sus tres pueblos, Adamuz, Monturque y Fuente Palmera, procedentes de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Hermandad de Donantes de Sangre. Quisiera también recordar ahora esta noche la importante labor cualitativa que desarrolla la Guardia Civil en las poblaciones rurales de Andalucía. Tareas como la prevención activa del delito en la población drogodependiente o la atención y vigilancia de los accidentes de tráfico, entre otras muchas. Y digo esto porque he sido testigo directo, las he presenciado yo mismo como médico rural durante más de 10 años de vida profesional. Jamás olvidaré los cuidados humanos que el comandante de puesto de Pilas en Sevilla otorgaba a un chico de unos 25 años, huérfano de padre y madre, adicto a droga y enfermo de SIDA, cuando hacía alguna fechoría. Falleció a los 2 años. El doctor Galán es miembro de 4 sociedades científicas y miembro también de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, ASEMELLA, académico correspondiente de esta Real Academia desde diciembre del 2022, distinción de la que hoy toma posesión, y es también académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Nobles Artes y Bellas Letras de Córdoba desde el año 2023. En síntesis, el doctor Bernabé Galán Sánchez ha tenido una destacada carrera en el campo de la medicina, de la salud pública y de la gestión sanitaria y comunitaria, y ha sido reconocido por sus magníficas contribuciones en esa área. Su compromiso con la promoción de la salud y la educación sanitaria, así como su trabajo en la erradicación de enfermedades transmisibles, son ejemplos de su dedicación a la mejora de la calidad de vida de la persona y también a la sostenibilidad de las comunidades rurales. Espero que estén ustedes felices esta noche, pues aquí, ahora, se funden los acervos culturales del gran Joaquín, Averroes, del médico del alma, Maimónides, y con las etimologías del polímata Isidoro de Sevilla. Estimado doctor Galán, cuando el excelentísimo señor presidente le otorga a usted el plazo, aquí tiene su atril, aquí tiene su micrófono, aquí tiene su casa. He dicho.
Cirugía de Sevilla, queridos compañeros y amigos que me acompañáis, queridas familias, señoras y señores. Quiero agradecer a los muchísimos señores académicos, doctores, don Pedro Sánchez Guijo, don Javier Briceño Delgado y don Manuel Ortega Calvo, la amabilidad de proponerme para ingresar en esta institución, así como a todos los miembros de la misma que han votado por mi nominación, teniendo un especial recuerdo para los profesores doctores Sánchez Guijo, Peña Martínez, López Barneo, Briceño Delgado, Martínez Alcalá, Alcañiz Folk, Castilleira Fernández. A mi familia, en especial, a mi mujer, mis hijos y mis nietos, que son el motor que me proporciona la energía para poder seguir cuidando a los demás. A la memoria de mis padres, que con ejemplo, esfuerzo y sacrificio consiguieron para sus 4 hijos las metas que se propusieron. A todos los compañeros, tanto médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, celadores y un largo etcétera que he tenido la suerte de conocer y trabajar con ellos durante mis años de ejercicio profesional, un recuerdo muy especial para los amigos, pacientes y demás vecinos de mis 3 pueblos, Adamuz, Monturque y Fuentepalmera, a los que he tenido la oportunidad de tratar en lo personal y en lo profesional a lo largo de mi vida, de los que he aprendido mucho y de los que quiero seguir aprendiendo. Es para mí un honor y me siento orgulloso de pertenecer a esta tricentenaria Real Academia de Medicina y Cirugía que tanto prestigio tiene y en la que desde este momento me dispongo a colaborar en lo que me sea encomendado. Desde hace varios años el hábitat rural está en boga en los medios de comunicación debido a la dejadez secular que sufren los pueblos, que se están quedando vacíos, sin vecinos y sin servicios, y en especial, el más importante, el del cuidado de la salud de las personas. La falta de médicos de familia y pediatras en los centros de salud españoles es muy preocupante, y aún más en las zonas rurales y de difícil cobertura. Empeorará en los próximos años debido a la jubilación de un elevado número de médicos de atención primaria para los que no hay repuesto. Es esta situación la que me motiva a elegir la medicina rural como tema de mi discurso de ingreso como académico correspondiente en esta institución. Ante todo, he de confesar que soy médico de pueblo por convencimiento original que ha ido evolucionando en el tiempo. Desde el primer momento en que comencé a trabajar en la medicina rural me sentí seducido por ella, hasta hoy día que después de 48 años ejerciéndola ininterrumpidamente sigo disfrutando de su práctica. Quienes creemos conocer bien los problemas que la acosan, tenemos la responsabilidad de subsanar la falta de información que se tiene sobre esta rama de la medicina y convencer a otros compañeros para que se animen a venir a los pueblos, poniendo de manifiesto las ventajas de trabajar en ellos, sin dejar de hablar de los inconvenientes, que los hay, pero que son salvables la mayoría. El Instituto Nacional de Estadística considera rurales aquellos municipios con población inferior a 2.000 habitantes, como semiurbanos o semirurales entre 2.000 y 10.000, y como urbanos a los demás de 10.000. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud añade otros criterios como la dispersión geográfica y considera médico rural a aquel que atiende a poblaciones con menos de 15.000 habitantes. A mediados del siglo pasado hubo un envejecimiento de la población rural debido al éxodo de jóvenes hacia las ciudades que vuelven décadas después cuando allí disminuye la mano de obra. Además del turismo rural, otros grupos sociales buscando mayor calidad de vida optan también por venirse a los pueblos. En lo que va del siglo XXI, la población de los municipios que no sobrepasa los 1.000 habitantes, en línea azul en la diapositiva, ha experimentado una reducción superior al 15%. Los de 1.000 a 5.000 habitantes, en línea violeta, también pierden población algo menos de 5% y los más grandes, por contra, línea naranja, la ganan en torno a un 6%. A principios de 2021, 43.450.795 españoles vivíamos en 504.745 kilómetros cuadrados, distribuidos en 8.131 municipios. De estos, 6.671 eran rurales y ocupaban una superficie de 424.220 kilómetros cuadrados. Concretando, y en porcentaje diremos que el 16% de la población española es rural y está distribuida en el 84% del territorio nacional. Muchas de las características que definen a esta población ayudan al médico entrenador. Gracias a la delimitación geográfica dentro de un marco bien definido y con una población limitada, estable y bien conocida, el médico entiende mejor muchas de las variables de su población diana y su problemática, lo que le permite llevar a cabo un seguimiento más eficiente de los procesos, pudiendo implementar fácilmente además proyectos de investigación, promoción de la salud y educación sanitaria. Respecto a la sociología rural, en los pueblos pequeños se vive con intimidad
soledad familiar, aislamiento, ritmo vital parsimonioso, contacto directo y permanente con la naturaleza y cierto, entre comillas, comadreo que facilita la transmisión rápida de comentarios y opiniones. Son singularidades idiosincrásicas que colateralmente podemos aprovechar los médicos rurales para ofrecer una mejor atención integral a los vecinos. Las condiciones de vida en los núcleos rurales son similares a las de los urbanos en cuanto a suministro y comunicaciones. Sin embargo, las necesidades económicas son menores que en las ciudades y la calidad de vida es superior a la de estas. Se añade la belleza de los paisajes, la menor utilización del vehículo, la vivienda más barata que en la ciudad, la falta de contaminación, el permanente contacto con la naturaleza, la vida parsimoniosa, sin prisas ni estrés, la comunicación más cercana, humilde y solidaria entre los vecinos, el acceso a una alimentación más saludable e incluso los regalos que recibe el paciente son otros privilegios del medio rural. En los pueblos puede observarse todavía un idiosincrásico sistema de creencias en el que la mujer sigue responsabilizándose generalmente del cuidado de la casa y de las personas que en ella habitan, constituyendo un importante recurso en la atención a enfermos y a mayores, quienes en caso de enfermedad o dependencia prefieren permanecer en su domicilio apoyados por una red familiar, vecinal y social muy potente. Además tienen una filosofía especial ante la muerte, siendo muy común la idea de morir en casa. El médico puede sentir cierto aislamiento profesional, formativo, cultural, social y familiar que le ocasionará un sentimiento de insatisfacción, al que hay que sumar la difícil comunicación con otros niveles existenciales que se palía ahora con la mejora de las comunicaciones tanto viarias como telemáticas. Las relaciones entre el médico y la población, en cierto modo, son diferentes a las que se establecen en la ciudad. En el pueblo, el médico lo es de todos, y sus actos son siempre objeto de observación y comentario. La relación de los vecinos con nosotros es muy educada, con cariño y respeto, con una muy elevada satisfacción y un mayor nivel de confianza y cumplimiento de nuestras recomendaciones. Él es el médico del pueblo, su médico, y lo seguirá siendo incluso después de estar jubilado. Y esto los vecinos lo tienen a gala en decirlo. Pero esta convivencia diaria puede llevar en ocasiones a un exceso de confianza y a una falta de discriminación de los roles profesionales y personales. En el ámbito comunitario, su relación con las instituciones es más fácil, por ser más directa y personal, y es una ventaja para aprovechar recursos ajenos a los sanitarios. En palabras del doctor Ángel López Hernán, que nos honra con su presencia, y yo le agradezco enormemente que esté hoy entre nosotros, pues nos dice, él es médico de Cañada Rosal, nos dice que la medicina rural es la medicina de toda la vida, es cercana, atiende a todas las edades y todas las patologías en todas las formas de presentación. Los médicos rurales suelen ser polifacéticos y con capacidad para dar una respuesta adecuada a la mayoría de las demandas que solicita su paciente. Enlazando el pasado con el presente y el futuro, diré que los médicos titulares fuimos unos adelantados de lo que después fueron los EBAT, los equipos básicos de atención primaria, ya que en aquellos tiempos todos los médicos titulares realizábamos todas las funciones que aparecen en la diapositiva, ¿no? Además de ejercer la jefatura local de sanidad, pasábamos consultas, visitas domiciliarias, urgencias, accidentes laborales y de tráfico, partos, sustituíamos al médico forense en el levantamiento de cadáveres y realizábamos autopsias, inscripción en el registro civil, certificar defunciones, informar como peritos médicos legales, estadística sanitaria, vigilancia médico escolar, inspecciones a colmados, comercios, talleres, industrias, etc. Emitíamos cédulas de habitabilidad de la vivienda, autorizaciones de apertura de negocios, vigilancia epidemiológica, reconocimiento de quintos, atención a funcionarios del Estado, Fuerzas Armadas y Administración local, atendíamos gratuitamente a transeúntes y a pobres e indigentes de la asistencia municipal, realizábamos pequeñas intervenciones quirúrgicas, promoción de la salud, educación sanitaria, salud pública, etcétera, etcétera. Para eso teníamos 24 horas al día, los 365 días del año. En 1978, la Conferencia Internacional de Alma-Ata reconoció a la atención primaria como núcleo principal y fundamental de los sistemas sanitarios de los países y requería la necesidad de reforzarla y dotarla. En España, a finales de ese mismo año, se instituyó la especialidad de medicina de familia y comunitaria y en 1984, por decreto 137/84, se establece la creación de las estructuras básicas de salud y la reforma de la atención primaria. Ambos acontecimientos supusieron un importante avance en la atención sanitaria española. Se ampliaron los horarios, se establecieron turnos de guardia, terminando así con la servidumbre de estar activos las 24 horas del día, los 365 días del año.
El Congreso Internacional de Medicina de Familia y Comunitaria, celebrado en Granada en 1996, en el que tuve el honor de ser ponente, dio un protagonismo excepcional a la medicina rural, siendo consciente de que era la desconocida y minusvalorada por los médicos de familia recién especializados. Ese desconocimiento continúa hoy día, a la par que poco a poco la atención primaria se ha ido deteriorando y alcanza en estos momentos una situación preocupantemente insostenible. Las características básicas de la atención primaria, coordinadas por el médico de cabecera y orientadas al cuidado de la persona, la familia, la comunidad y el medio ambiente, son accesibilidad, universalidad, globalidad, trabajo en equipo, confidencialidad, coordinación, integralidad y longitudinalidad. Precisamente la longitudinalidad es el seguimiento prolongado en el tiempo de los problemas de salud de un paciente por el mismo médico. Este término tiende a confundirse con el de continuidad, que es la atención que se presta a un mismo paciente por diferentes profesionales en distintos niveles. Ambas son elementos complementarios que se potencian entre sí, mejorando la calidad de la asistencia, el uso de los recursos, la eficiencia del sistema y la satisfacción de los pacientes y de los profesionales, empleando registros de calidad en el seguimiento de los problemas de salud, algo que difícilmente puede ofrecer la atención especializada o los servicios de urgencia. La longitudinalidad, algo habitual de los médicos rurales antiguos, es un factor primordial en la atención primaria. Se ha demostrado que gracias a ella se consigue una disminución de la tasa de mortalidad en un 30%, según un estudio realizado sobre más de 4,5 millones de habitantes en Noruega, publicado en octubre de 2021 por la revista British Journal of General Practice. El médico rural ideal es un médico que atiende a largo plazo a las personas de una manera integral y con longitudinalidad, en su entorno familiar y vecinal, que se incorpora y participa en el tejido social, llegando a conocerlo bien, así como al medio ambiente. Se sabe dónde viven los vecinos, cómo es su situación laboral y económica, y es consciente de sus valores, actitudes, costumbres, creencias y tradiciones, y de las relaciones que hay entre ellos, su forma de enfermar y la forma de enfermar de la comunidad y la manera de expresar sus síntomas. Gracias a esta integración, los médicos rurales somos ejemplos de solidaridad y artífices del progreso y prosperidad de muchos pueblos, siendo fundamental nuestra presencia en núcleos pequeños para poner freno a su despoblación. Para que la España vaciada no se convierta en una España abandonada en el aspecto sanitario, se le tiene que recompensar el sacrificio que supone trabajar en solitario en lugares con dispersión geográfica, distantes de la ciudad y lejos de un hospital, viviendo en el mismo entorno donde trabaja, con personas de diferente nivel cultural, atendiendo enfermos de todas clases y con diferentes patologías. Está demostrado que la forma más eficiente, equitativa y segura de prestar asistencia sanitaria es la basada en una atención primaria fuerte, resolutiva y con cobertura universal, ya que resuelve el 90% de los problemas de salud de la población. Todo lo que se invierte en atención primaria se recupera con creces en beneficio de la salud de las personas. La prevención evita innumerables gastos de educación, pero la realidad española es otra. Actualmente, de 100 euros invertidos en sanidad, solo llegan 14 a la atención primaria, cuando en Europa se invierten 25, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, y emplean los países de nuestro entorno. En Andalucía se destina el 17%, siendo la región española que más invierte en atención primaria. En el medio rural, la sanidad es un servicio de primera necesidad que ha sufrido un deterioro progresivo en las últimas décadas, estando necesitada de un mayor refuerzo para atender dignamente a una población dispersa y envejecida. Ante la jubilación de unos 16.000 médicos de esta especialidad en los próximos 10 años, es necesario promocionar la medicina rural con atrayentes incentivos. Este modelo de asistencia, que en España afecta a más de 8.000 pueblos de menos de 15.000 habitantes, ha encontrado en las nuevas tecnologías un aliado y una forma de avanzar, pero sin duda todavía nos queda mucho camino que recorrer, y para ello es necesario hacer ver que en los pueblos hay mucha riqueza natural, humana y material, con una potencialidad enorme para desarrollar magníficos proyectos que hay que explotar. Pero ¿cómo podríamos mejorar la medicina rural? Pues además de estímulos y de reconocimiento, se le debe dotar de infraestructura y equipamiento, y se ha de potenciar las relaciones con las demás especialidades y con el hospital, disminuyendo la burocracia, concediéndole mayor autonomía de gestión y organización. Es preciso, como ocurre en otros países, facilitar la conciliación familiar del médico rural, posibilitándole acceso a la vivienda y trabajo de la pareja, primando los salarios y la carrera profesional,
premiando la permanencia y apoyando la investigación y formación continuada. Se han de mejorar las ratios paciente-médico y fidelizar a los médicos residentes, ofreciéndoles contratos prolongados y dignos con el compromiso mutuo de ejercer en España varios años después de finalizar la especialidad. Asimismo, hay que redituar la función de otros profesionales sanitarios. Todo ello se ha de hacer con la aquiescencia de los profesionales que conocen la problemática mejor que nadie. La medicina rural se debe tratar en la facultad como asignatura propia, con profesorado específico, invitando a las aulas a médicos rurales líderes en su trabajo. Los miles de familias deberían rotar por el medio rural al menos 4 o 6 meses al año con un programa diseñado específicamente para ello. Quiero terminar mi intervención con optimismo, pensando en el futuro con la esperanza de que se dé un viraje en la actitud de los responsables de que esto cambie. En la reunión de la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, celebrado en Astana, Pakistán, en 2018, se reafirmaron los compromisos expresados en Alma-Ata 40 años atrás y se reiteró la necesidad de alcanzar una atención primaria con todas las características reseñadas. 2 años después, un médico rural, el entonces presidente de la Organización Médica Colegial de España, el doctor Don Serafín Romero Huil, en una comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, defendió 45 propuestas para mejorar la sanidad, dedicando uno de los 6 bloques a la atención primaria. Otro dato optimista es el hecho de que recientemente la Comisaria Europea de Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de España mayor dignidad y respeto para los médicos y enfermeras y le solicitan más inversión en atención primaria. Últimamente se están apreciando unos tímidos intentos por parte de la Administración para paliar la falta de médicos de familia y vemos cómo anualmente se va aumentando la oferta de plazas MIR de nuestra especialidad. Cada vez son menos las que se quedan sin elegir. Vuelvo a reivindicar desde esta tribuna la necesidad de un pacto de Estado por la sanidad que ofrezca a todos los españoles las mismas prestaciones, pero no se aprecia voluntad política de hacerlo. Los políticos deben abandonar el vicio de buscar inmediatez de resultados y pensar a largo plazo consensuando un proyecto firme, permanente y duradero, siempre asesorado por profesionales y unificado para todo el territorio nacional. Confío que como miembro de esta Real Academia pueda contribuir a sensibilizar a los responsables del sistema sanitario español a dar solución a este grave problema que arrastra España desde hace muchas décadas. Muchas gracias por la atención de todos ustedes y desde este momento me ofrezco para contribuir con esta institución en todo aquello en lo que se me encomiende, sobre todo en este área de medicina rural, en la que durante muchos años vengo prestando mis servicios como médico titular. He dicho. Muchas gracias. Ruego al ilustrísimo señor don José Antonio Milán Martín, firmante de la propuesta de nuevo académico correspondiente, don Francisco López Muñoz, tome la palabra para hacer la presentación del expositor. Señor presidente, excelentísimo y ilustrísimo señores académicos del mundo, señores académicos correspondientes, señora del doctor López Muñoz, amigos en general, señores y señores. Tengo el honor y el privilegio de presentar al excelentísimo señor don Francisco López Muñoz como académico correspondiente electo de esta Real Academia, cuya solicitud fue firmada por los ilustrísimos señores don Antonio Durán Quintana, don Federico Argüelles Martín y por quien les habla.
No ha sido tarea fácil resumir el impresionante currículum del doctor López Muñoz, por lo que solo haré algunas referencias al mismo. El doctor López Muñoz es natural de Montizón, al norte de Jaén, aunque se crió y pasó su infancia y adolescencia en la localidad manchega de Villahermosa, en pleno campo de Montiel, una de Don Quijote. No extraña, pues, que además de doctor en medicina, también sea doctor en lengua española y literatura por la Universidad Complutense y la de Alcalá. Comenzó su trayectoria docente e investigadora en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en el ámbito de la neurohistología y posteriormente en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Alcalá, trabajando fundamentalmente en el campo de la neuropsicofarmacología y las drogodependencias. En 2011 se incorporó a la Universidad Camilo José Cela como profesor titular de universidad, obteniendo en 2014 la resolución positiva del Consejo de Universidades para la acreditación al cuerpo de catedráticos de universidad. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra todo lo relacionado con la psicofarmacología, especialmente su historia, ámbito en el que está reconocido como un referente internacional, y la literatura cervantina analizada en el ámbito de la salud mental y farmacología. También ha dedicado mucho tiempo al estudio de la vida y obra de Caravaggio. Ha participado en 46 proyectos de investigación financiados y es titular y director de 7 patentes de invención sobre nuevas moléculas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuenta con distintos premios y reconocimientos a su labor investigadora, entre los que cabe destacar el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense, el Premio Atlas de Neurociencias y Envejecimiento Saludable, el Premio de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España o el Premio Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Y entre otros honores y distinciones, está en posesión de la Cruz del Mérito, distintivo blanco, y de la Cruz de Plata de la Guardia Civil y Comendador de la Orden Pontificia de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es diplomado en estudios sobre el Holocausto por la International School for Holocaust Studies de Yad Vashem, de Israel, y diplomado en altos estudios de la defensa nacional. Es académico de diferentes reales academias y academias nacionales extranjeras en el ámbito de la medicina, la farmacia y la historia. Sería demasiado prolijo describir cada uno de ellos. Ha sido distinguido como profesor honorario y como doctor honoris causa por varias universidades americanas y recientemente nombrado profesor honorífico de la Guardia Civil, el primero de la historia del Benemérito Instituto. Pero como él mismo dice, su verdadera pasión es escribir. No solo ciencia dura, sino también divulgación científica. Algunos datos nos pueden dar idea de su importante producción científica. Es autor, editor de 30 libros tratados y de más de 700 publicaciones científicas. Entre los 15 tratados editados cabe mencionar los siguientes, que he traducido al español: Historia de la psicofarmacología, Neurobiología de la depresión, de la prestigiosa serie Fronteras en Neurociencia, Epidemiología, Tratamiento y Prevención del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y Melatonina, Producción, Función y Beneficio. Es autor de 235 capítulos de libros relacionados con la psicofarmacología y otros campos de la farmacología y la neurociencia, 53 de ellos en ediciones internacionales y 475 publicaciones científicas, 175 de ellas en revistas con factor de impacto JCRI con un índice H de 42. En la actualidad es vicerrector de Investigación y Ciencia en la Universidad Camilo José Cela, director de la Escuela Internacional de Doctorado, presidente del Comité de Ética de Investigación y forma parte del Consejo de Gobierno de la Universidad. Es miembro de la Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas de Investigación, Desarrollo e Innovación, vocal del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, miembro del Instituto de Investigación Hospital de Octubre de Madrid y experto evaluador de ANECA en varios de sus programas de acreditación, entre otros.
Para finalizar, diré que junto a sus méritos profesionales, el doctor López Muñoz destaca por sus cualidades humanas. Es un excelente profesional, admirado y respetado por todos los que él conoce. Estoy seguro de que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla se enriquecerá con su incorporación a la nómina de académicos correspondientes y que su nombramiento representará para él un compromiso permanente con el desarrollo y progreso de esta tricentenaria institución. Bienvenido, profesor López Muñoz, a esta su academia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, agradezco en primer lugar la deferencia de la que soy objeto por parte de esta noble institución y recibo este ingreso como académico correspondiente como un auténtico privilegio, esperando servirla en la medida de mis posibilidades y capacidades. Y agradezco especialmente a mi valedor y a mis valedores, especialmente al académico doctor José Antonio Milán Martín, sus amables palabras de presentación. Y sin más preámbulo, procedo a leer el preceptivo discurso de recepción, centrándome en el entorno de los antídotos y panaceas contra los envenenamientos en las obras del Príncipe de las Letras, Miguel de Cervantes Saavedra. El uso de los venenos y el conocimiento de sus propiedades adquirió una gran trascendencia durante el Renacimiento, bien por su utilidad criminal, política, militar o meramente médica o terapéutica. La mayor parte de los venenos eran de origen vegetal, destacando la cicuta y el acónito, y un número considerablemente menor estaba constituido por minerales, entre los que destacaba el arsénico. El resto procedía del reino animal, que era especialmente temido, como los venenos de serpientes y escorpiones. No obstante, hay que recordar las palabras de Paracelso, el gran maestro alquimista: sola dosis de veneno. Aunque lo que realmente escribió fue que todas las cosas son venenos, tan solo la dosis hace una cosa, no constituye un veneno. La alta cuota de virtuosismo, el arte del envenenamiento, fíjense lo que digo, arte del envenenamiento, con fines políticos, adquirió en este periodo, puede verse en la Italia del papado de los Borgia y de los cardenales florentinos, quienes incluso desarrollaron su propio veneno, denominado Cantarella, Aqueta de Perugia o Aqua de Nápoles, o también la corte francesa de Catalina de Médicis. A esto hay que sumar la proliferación de personajes vinculados a las prácticas mágicas, dedicados a la elaboración de los denominados hechizos, encantamientos o filtros de amor. Estas prácticas llegaron a formar parte inseparable de la imaginación colectiva europea durante el siglo XVI, como quedó plasmado en las obras literarias de un gran número de autores como el propio Miguel de Cervantes. Obras que constituyen un magnífico espejo en el que observar todos los entramados sociales, usos y costumbres de la España tardo-renacentista. El recurso a los antídotos generales o panaceas para el tratamiento de los envenenamientos también fue una práctica habitual en el periodo renacentista. Algunos de ellos poseían consideraciones de medicinas compuestas, como los clásicos nitridato y trígata, entre cuyos ingredientes se encontraban decenas de simples medicinales, mientras que otros remedios eran de naturaleza simple y generalmente de procedencia mineral: la tierra de Lernia, el hueso de corazón de ciervo, el marfil o piedras preciosas como el jacinto, la perla o la esmeralda. También numerosas plantas se utilizaron como antídotos específicos contra algunos venenos, como el dictamo, la escordonia, la hierba escorzonera, el gálbano, el opoconaco o la verbena. Sin embargo, los dos antídotos universales más famosos desde la antigüedad hasta la época cervantina fueron sin duda el cuerpo de unicornio y las piedras de Foganes. Para ambos remedios
junto a otros como el castorio y la verbena, encontramos referencias en las obras de Cervantes. Durante la época cervantina, los textos de referencia en el campo de la toxicología fueron, sin lugar a dudas, la versión comentada del Dioscórides, publicada en 1554 por el médico segoviano Andrés Laguna, y la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en medicina, publicada en esta ciudad de Sevilla en 1565 por el médico Nicolás Hernández. Laguna, hijo de médico judeo-converso, fue una de las figuras más brillantes de la cultura europea de la época y un ejemplo prototípico de científico humanista del Renacimiento. Infatigable viajero, fue médico personal del emperador Carlos V y de su hijo, el rey Felipe II, e incluso del Papa Julio III. Aunque escribió más de 30 obras de diversas materias, la más trascendente fue su versión anotada del Dioscórides, cuyos comentarios duplican en extensión el texto original. Además, Laguna incorporó ese libro que ven ahí, que es un libro sexto titulado Acerca de los venenos mortíferos y de las fieras que arrojan de sí ponzoña, en el que se trató ampliamente sobre los remedios útiles para cada tipo de intoxicación, describiendo también los antídotos universales, desde la tríada al polvo de esmeralda, el unicornio, la piedra de Fogar o la piedra de Lenin. Por su parte, el sevillano Monardes ejerció siempre en su ciudad natal, Sevilla, sus dos actividades profesionales. Por una, la medicina, la que alcanzó un gran reconocimiento social, y por otra, el comercio, llegando a manejar seguros sobre cargamentos, telas, barcos de esclavos, explotación de minas y, sobre todo, importación de medicamentos. Monardes, a pesar de que nunca llegó a viajar a las Indias occidentales, ejerció un destacadísimo papel en la difusión de nuevos agentes procedentes del Nuevo Mundo. El segundo tratado de su obra, Historia Medicinal, está dedicado a dos antídotos universales, como son la piedra de Fogar y la hierba escorzonera, con un amplio prólogo sobre los contravenenos y antídotos disponibles en su momento. Y fíjense que un detallado conocimiento clínico de la acción de diversos venenos sobre el organismo constituía, en el caso de Monardes, un elemento crucial para cualquier médico que en ese entonces pretendiera tener una clientela de un alto rango social. Desde el punto de vista farmacológico, varios autores afirman que las obras de Cervantes reflejan fehacientemente los procedimientos terapéuticos de su época e incluso pueden servir como herramienta de estudio para profundizar en el conocimiento de esta disciplina médica en su época. Sin embargo, de una detallada lectura médica de las obras cervantinas, se puede colegir que en relación con los venenos, Cervantes hace excelentes descripciones clínicas de sus efectos tóxicos, pero suele evitar mencionar específicamente el nombre de estos preparados. Esto posiblemente no se deba a la ignorancia del autor, que no era ajeno a la materia médica y terapéutica, sino, como hemos postulado en varias ocasiones, a un exceso de celo frente a las autoridades del Santo Oficio, debido al controvertido y desprestigiado uso extraterapéutico de estas sustancias, que era muy criticado por las autoridades eclesiásticas. Por eso, por este motivo, Cervantes se limita a glosar las propiedades de estos preparados, sin incidir en su hipotética composición. No debemos olvidar en este punto la especial vulnerabilidad del literato, que, cuestionado como cristiano viejo, él era un marrano, debía dejar inmaculada de forma permanente su limpieza de sangre. Pero, fíjense, no sucede lo mismo con los antídotos. En los textos cervantinos podemos encontrar referencias a la verbena y menciones explícitas a otros antídotos, considerados aún como panaceas durante el periodo tardo-renacentista, como el cuervo de unicornio, las piedras de Fogares y el castor. En su comedia teatral Pedro Dulcemaras, en su comedia teatral Pedro Dulcemaras, Cervantes se refiere a la verbena, planta a la que se adjudicaban propiedades mágicas incluso durante la época del Barroco temprano. Y dice Cervantes, aquí verás la verbena, de raras virtudes tiene. La verbena es una planta vulgarmente conocida en aquella época como hierba sacada para su uso en forma de ramilletes en ceremonias religiosas desde la antigüedad, también conocida como hierba de los hechizos, lo que remarca su carácter mágico. De hecho, se recolectaba durante la noche de San Juan
y sus flores eran muy usadas para la elaboración de filtros de amor. En Ribadesella, Asturias, se cuenta un refrán que dice: quien coja la verbena a la mañana de San Juan no le pica hiedra ni bicho que le haga mal. Y en un antiguo grimorio atribuido a un dominico del siglo XIII, conocido como Alberto el Grande, posiblemente San Alberto Magno, puede leerse: frotando las manos con el jugo de la verbena y tocando luego a la persona que se desea enamorar, se despertará en el objeto de nuestro deseo un amor irresistible. La Luna comenta que llaman la hierba sagrada por ser útil para cruzar la casa de adversidades colgándose de ella, y le da varios y diversos usos, como para el alivio de los dolores de cabeza y del fuego de San Antón, además de como antídoto contra los venenos. Por su parte, Monardes comenta en su obra que utilizó experimentalmente la verbena procedente del Perú en un criado al que, y abro comillas, le habían dado hechizos, y con el zumo de la verbena que tomó, echó por vómito muchas cosas del estómago de diversos colores, que decían que eran los hechizos, y echados quedó sano. En el caso del envenenamiento criminal de la novela ejemplar, la española inglesa, posiblemente por veneno o por zumo de tejo, a la luz de los síntomas descritos, Cervantes relata que a Isabela la reina hizo dar cantidad de polvos unicornio, con muchos otros antídotos que los grandes príncipes suelen tener prevenidos para semejantes necesidades. Este pasaje hace pensar en una supuesta lectura por parte del autor, del escritor, de la obra de Laguna, quien dice, Laguna, de todas las medicinas preservativas contra la pestilencia y el veneno, al cuerno de unicornio será la gloria primera. Enmarcado en la mitología medieval, el unicornio fue asimilado inicialmente al rinoceronte, como se pone de manifiesto en las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Sin embargo, durante la Edad Media, las leyendas lo acabaron presentando como un estilizado caballo blanco con patas de antílope y barbas de chivo, que portaba en su frente un cuerno largo, recto y espiralado. Este apéndice, denominado alicornio, administrado en forma de raspaduras, constituía el más prestigioso antiveneno conocido. Y por su parte, las personas principales también lo utilizaban para construir copas gasos, sobre cuyo contenido ninguna ponzoña podría ejercer su efecto. Además, durante la época cervantina comenzó a capturarse el narval, denominado unicornio marino, cuyo cuerno fue el que perpetuó la tradición alexifármaca de esta sustancia. Aunque Paracelso desmontó experimentalmente el mito de este antídoto. Las propiedades antivenenosas del cuerno de unicornio, a pesar de ello, continuaron explotándose hasta el siglo XVIII, siendo considerado una medicina obligatoria en todas las boticas y farmacias, aunque las falsificaciones fueron una práctica habitual. La piedra de Zoar también fue considerada en la Edad Media como un antídoto insuperable, perdurando esta idea durante todo el Renacimiento, e incluso se mantuvo en las farmacopeas europeas hasta el siglo XIX con el nombre técnico de lápiz de Zoar. Uno de sus más inquebrantables defensores, Nicolás Monardes, afirmó que, y abro comillas, en ella se hallan todas las virtudes y propiedades que en todas las medicinas que habíamos dicho juntas, por propiedad oculta, y por gracia del cielo en ella infusa, para contravenenos. Los bejuares recibieron diferentes nombres en Oriente. De hecho, este término deriva del nombre persa Patzahar, que viene a significar excelente de veneno. Y al conjunto de agentes alexifármacos se les denominaba también medicinas bezoármicas. Inicialmente se pensó que era un mineral procedente de la India, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de un cálculo centrado en cierta zona del estómago o en la vesícula biliar de algunas especies de animales como venados y cabras, especialmente en la vulgarmente llamada cabra de Zoar, y cuyo tamaño, de esas piedras de Zoares, podría alcanzar incluso el de una castaña. En sus comentarios al Dioscórides, Laguna dice que hacen mención los árabes de una fuerte piedra llamada en arábigo Bezahar, que quiere decir contratóxico, la cual celebran por aplicarle contra todo género de veneno, contra la mordedura de piedras emponzoñadas y finalmente contra la pestilencia. La administración de este remedio a los sujetos envenenados podría hacerse diluyendo el polvo obtenido de la misma, en agua o en vino, o bien sumergiendo la piedra entera
durante un tiempo en agua que posteriormente se hacía beber al envenenado. Sin embargo, muchos fracasos terapéuticos eran achacados a las falsificaciones, debido al elevado valor de estas piedras y a su escasez. De hecho, muchos galenos y boticarios, antes de adquirirlas, comprobaban su hipotética autenticidad administrándola a animales previamente envenenados. El descubrimiento de estas piedras en la fauna del Nuevo Mundo, concretamente en ese animal, la vicuña, supuso un nuevo estímulo para su uso en el Renacimiento. De la importancia de este hecho da cuenta el propio Monardes en una epístola que envía al rey de España, donde dice: se han descubierto las piedras de Zahares en el Perú, que con tanta estimación traen de la India de Portugal. Que una cosa que tan maravillosa es y de tanto precio se haya hallado en las Indias de vuestra majestad y sean tan fáciles de haber y tan ciertas y verdaderas, que no tengamos dudas de sus efectos y virtudes. Lo cual no es así con las que traen de la India oriental, que si vienen 10 verdaderas, vienen 100 falsas. Refería Monardes que había experimentado los efectos de estas piedras de Zahares en diversos enfermos, habiendo, y abro comillas, remediado a muchos con maravillosos sucesos. Y describe su forma y aspecto. Y dice que en lo superficial son leñadas, oscuras, lúcidas. Debajo de dos camisas o capas tiene una cosa blanca que, buscada y tratada entre los dientes, es pura tierra. No tiene sabor ni gusto. Al igual que el cuerno de unicornio, las piedras de Zahares eran consideradas un bien de lujo y su precio era muy elevado, al tratarse un producto exótico. De hecho, dado su carácter pseudomágico, incluso, como tienen ahí, constituían un objeto de arte, al encartarse pulidas en piezas de joyería de oro y plata. Y precisamente en este sentido las menciona Cervantes en su comedia La Entretenida, cuando Muñoz da instrucciones a Cardenio para que éste dé pábulo a su personalidad fingida de influyente villano. Y dice: mas no dejes de traer algunas piedras de Zahares y algunas arcas de perlas y papagayos que hablen. Entre los antídotos de procedencia animal cabe destacar al castorio, que es una sustancia mezclada, amarillenta y de desagradable olor, segregada por dos vesículas que posee el castor en su abdomen y que tradicionalmente se pensaba que eran los testículos del animal. Entre otras muchas propiedades terapéuticas y cosméticas, Dioscórides cita al castorio a modo de alexifármaco y dice: tiene virtud contra las venenosas serpientes, además de servir para infinitas cosas. Por su parte, Laguna lo consideraba un excelente remedio, tanto si se administraba por vía interna como tópica. Pero al igual que sucedía con otros antídotos de difícil obtención, la falsificación fue la norma. Y algunos autores, como el boticario Lorenzo Pérez en su libro de Periaca, apuntaban que muchas veces lo que se adquiría en las farmacias como castorio, bueno, pues era cuajo de coca o testículos de nutria. De este fraude también alerta Laguna en su obra, cuando dice: el castorio que en las boticas nos administran parece ser contrahecho, porque ultra de otras muchas razones es abultado y grande, siendo los compañones del fibro, es decir, el castor, sin comparación más pequeños. Como otras panaceas clásicas, el castorio pervivió en las farmacopeas modernas hasta el siglo XIX. En relación con este animal existía la creencia, basada en la fábula de Sopo, de que cuando el castor era acercado por los cazadores, que buscaban precisamente sus genitales por sus usos terapéuticos, este, conocedor de sus intenciones, se arrancaba con los dientes los testículos y los abandonaba para poder salvar su vida. Y esta anécdota es referida por Cervantes en el Quijote a propósito del yermo de Mambrino, cuando el hidalgo arremete contra el barbero con el objetivo de apoderarse de su bacía. Y dice ahí: dejóse la bacía en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado por los cazadores, se taraza y arpa con los dientes, aquello por lo que él, por instinto natural, sabe que está así. Sin embargo, esta muestra de antropomorfismo que pretendía adjudicar una intencionalidad humana al comportamiento animal, es decir, la autocastración por supervivencia, fue rechazada y rebatida por Laguna, puesto que, y abro comillas, el castor no puede alcanzar a ellos, es decir, los testículos, por estar encogidos y muy retirados de sus dientes. Podemos concluir afirmando que los conocimientos toxicológicos de Cervantes
no eran superficiales. En sus obras demuestra tener amplios conocimientos de medicina, posiblemente procedentes de su entorno familiar y de amistades, así como de la lectura y manejo de diversos tratados de esta materia, algunos de los cuales integraban su biblioteca particular, como el propio Dioscórides, comentado por Andrés Laguna, posiblemente herencia paterna, y que es el único libro de carácter médico que cita Cervantes en toda su producción literaria. Precisamente en el Quijote, capítulo 18 de la primera parte, cuando dice: con todo, respondió Don Quijote, tomara yo ahora más aína un cuartal de pan o una hogaza y 2 cabezas de sardinas arenques que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque sea el ilustrado por el doctor Laguna. En este sentido, nuestro grupo ha planteado en numerosas publicaciones la hipótesis de que esta obra pudo servir de fuente documental para los pasajes de tinte farmacológico de las obras cervantinas, algo posiblemente extrapolable a su referencia sobre los venenos y otros aspectos relativos a la toxicología, como los antídotos. Muchas gracias. Entrega del documento acreditativo de la distinción francés. Estoy seguro que me van a agradecer que sea muy breve. Sí, muchas gracias. Pero en cualquier caso sí debo decir que están encantados en esta academia de recibir a académicos correspondientes. Recuerdo los últimos 4 o 5 casos son realmente excelentes presentaciones. Y lo son por el conocimiento, la parte técnica, lo son también por la excelencia en la comunicación, y sobre todo además en el caso de hoy con respecto a los venenos alrededor de la literatura cervantina, me parece que le llena 100% lo que esta academia debe ser, magnífica en relación a la medicina. En cualquier caso es muy bonito lo que hemos oído en relación a la medicina rural. Yo quiero tener esperanza y optimismo, porque las razones por las que la medicina rural se ha ido deteriorando y teniendo aislamiento como consecuencia del aislamiento en sí propio, de las dificultades para el mantenimiento de la formación, el tema de colegio, la tecnología. Y esas cosas se van solucionando. Y cada vez más la sociedad, cuando pasan los años, personas ilustres de economía floreciente, se dan cuenta que si perseguir a la zanahoria no tiene tanto interés como disfrutar de la vida rural, de la compañía, de la conversación, que en las ciudades grandes empieza a perderse y nos permite volver otra vez a nuestra raíz. Una única otro inconveniente la edad media de la población. Cuando la juventud vaya a ella, pues la cosa se solucionará muchas veces. La única cosa en la que no estoy de acuerdo con don Bernabé es cuando dice que hará para la academia lo que se nos encomienda. No es así. Hay que tener la propia iniciativa de venir a incordiar a la academia diciendo quiero hacer cosas.
siempre y cuando a lo largo de vuestra estancia aquí demostréis que tenéis la voluntad de servir a la academia, de que os sentís académico y que el espíritu de la academia está en vosotros mismos. No encargaremos nada, esperamos que vengáis a provocar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.